Bien, le he enviado a la señorita Sandra el material de hoy que vamos a trabajar. Así que tranquilos chicos, no hay ese apuro de estar copiando, ya lo vamos a tener todo. Más bien, dame un segundo para poner las medidas de seguridad para la clase. Dame un segundito. A ver, anulamos anotar en la pantalla. No sea que se prenda tu video en algún momento o tu audio. Ya está. Listo. Confírmame, por favor, si se ve. Ya. A ver. Listo. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué viene a ser la teoría cuantitativa? ¿O qué entendemos nosotros por la teoría cuantitativa? Bien. Para esto vamos a remontarnos a las ideas de un personaje. Un personaje llamado Irving Fisher. ¿Ya? Irving Fisher. Este señor, importante por favor, el año en que murió, 1947, 1947, tuvo una idea económica propia de los neoclásicos. Obviamente, si este señor nace a fines del siglo XIX, si ese señor nace a fines del siglo XIX, pues lo que va a ocurrir es que el, el pensamiento de ese señor eh, fue interesante ya que él le dio una causa a la inflación que se vivía en la economía. Tan es así que él hablaba sobre que la inflación viene a ser causada por el exceso de dinero. Repito, el exceso de dinero. Demasiado dinero, pues al final terminará en generar una inflación. Y creo que eso es deducible, ¿no? ¿Por qué? Yo te hago esta pregunta. A ver, por favor, ayúdame. Si yo te digo que una persona tiene una cantidad de dinero, vamos a poner 1000 unidades. Voy a poner acá un ejemplito, ¿ya? Déjame colocar acá. Gracias. Espérate. Ya. Si yo te dijera que una persona tiene 1000 unidades monetarias para comprar productos valorizados en 1000 unidades. O sea, acá tengo dinero por 1000 unidades y por acá tengo bienes y servicios por 1000 unidades. Es lógico pensar que yo voy a destinar las 1000 unidades monetarias para adquirir esos 1000 bienes y servicios, ¿no? O sea, es interesante saber esto porque yo necesito esta cantidad de dinero para poder adquirir estos bienes y servicios. Pero hay un pequeño detalle. El detalle es el siguiente. ¿Qué pasaría si no son 1000 unidades, si no son 2000 unidades monetarias? Profesor, obvio, ¿no? Si tengo 2000, compraré más. No, me parece que no has leído. Solamente hay 1000 bienes y servicios valorizados en una unidad monetaria. Entonces quisiera que me ayudes, Carla, Windsor, Fabricio, en esta fría mañana y me digan, ¿qué crees que sea probable que ocurra en esa economía hipotética que acabamos de crear? ¿Qué probabilidad habría? ¿Qué cosa crees tú que pasaría?
¿Mm? Claro, muy bien, Winsor. Que los vendedores, al ver ese comportamiento en donde hay más dinero, lo que van a hacer no es producir más, sino subir el precio de cada unidad. Entonces, ese razonamiento tan sencillo que acaba de tener eh, Winsor y Carla, también lo tuvo Irving Fisher y dijo que si tú generas más dinero que bienes y servicios, es probable que los precios suban y a eso nosotros llamamos inflación. ¿Ok? Muy bien. Pero hay un detalle. Este señor muere en el año 47 y no desarrolla más. ¿Quién crees tú que continúa su labor de esa identidad, esa relación entre dinero y producción? ¿Mm? ¿Quién crees tú? Otro personaje de nuestra historia económica llamado Milton Friedman. Pero antes de hablar de Milton Friedman, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en qué año murió Fisher? Claro. En ese momento, mientras Fisher moría, Friedman estaba pues en su apogeo, ¿no? Claro, Friedman era un hombre pues que ya tenía una investigación y uno de los trabajos que en economía nosotros reconocemos a Milton Friedman, ¿no? Muy aparte de que fue Nobel de Economía, Premio Nobel, lo que tú quieras, es la reformulación de la teoría cuantitativa. Repito, la reformulación de la teoría cuantitativa. En 1970 escribe esa obra. Entre tantas cosas que él pudo haber hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando alguien habla de teoría cuantitativa, automáticamente piensa en Fisher. Pero si yo digo reformulación, vamos a buscarle otra fórmula, reformular, ya no utilizar una fórmula antigua, como el caso de lo que usaba Fisher era que la masa monetaria multiplicada por la velocidad es igual a nivel general de precios multiplicado por las transacciones, pues lo que hizo Fisher, esto es su teoría cuantitativa, la reformuló Friedman cambiando pues el último valor, ¿no? Masa monetaria por la velocidad, P por el Producto Bruto Interno. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que para Friedman, un determinante importante fue o es el Producto Bruto Interno para su teoría. ¿Ya? Y es lo que el día de hoy vamos a ver. Empecemos. A ver aquí. Primero, esa es su teoría cuantitativa. Afirma que el nivel general de precios depende de la cantidad de dinero en circulación. Para poder entender, vamos a utilizar la ecuación de cambio. Pero, mis estimados alumnos, tenemos que memorizar qué significa cada elemento. ¿Ya? M, la masa monetaria. Es la cantidad de dinero que existe en la economía. No te olvides, ¿ah? M es la masa monetaria y es la cantidad de dinero que existe en la economía. V. ¿V qué sería?
la velocidad que pasa la moneda de mano en mano. Repito, la velocidad del dinero, ¿ya? Es la velocidad del dinero que pasa de mano en mano. Es decir, los billetes y monedas que tanto se demoran de pasar de una persona a otra. Por ejemplo, Carla Flores. Quiero que me ayudes, Carlita. ¿Cuál será más veloz si tú hicieras una carrera entre un billete de 20 y un billete de 200? ¿Por cuántas manos pasará más un billete? ¿El billete de 20 o el billete de 200? No, el billete de 20, Carla. ¿Sabes por qué? Porque va a pasar por más manos al momento de hacer la compra y venta, Carla. Claro. Ejemplo, Carlita, para que me puedas entender. ¿Cuántas veces ese billete irá de una señora a otra señora a otro señor? ¿Será el mismo número de veces que se pague con ese billete de 200? Entonces, la cantidad de veces determina la velocidad. Incluso yo te puedo hablar así. A ver, ayúdame. Si yo te dijera, a ver, ¿quién es más veloz? ¿Un billete de 20 o una moneda de sol? Tú sola, Carla. Claro, ¿y por qué? Porque una moneda de sol, como el valor es muy pequeño, va a ser utilizada más veces que un billete de 20. Muchas más veces. Pero en este caso va a pasar de mano en mano, obviamente porque va a servir para pagar una y otra vez. ¿Ok? Claro. Cuando entiendes varias manos, entiendes que son pagos, ¿no? Exacto. Ya, ahora necesito hablar de P. ¿P qué viene a ser? P es el precio de un producto. Pero cuando tú pones el P sub X, así, mira, yo digo, P sub X, ¿qué cosa es? El precio de un producto X. Pero si tú solamente colocas P, ya cambió la cosa. A ver, porque este P es el nivel general de precios. En otras palabras, ya no es el precio de un producto, sino el promedio de precios de un conjunto de productos. El conjunto, el promedio de un conjunto de productos. ¿Estamos? Claro, el conjunto de productos, un conjunto de productos. Entonces, eh, es tanto la masa monetaria como la velocidad del circulante, como el nivel general de precios. ¿Te estás dando cuenta que son variables micro o variables macro? ¿Microeconómicos o macroeconómicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Claro, por supuesto, es macroeconómico, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos Q.
que no es otra cosa que la producción del país, ¿no? Los bienes y servicios finales del país, lo que nosotros sabemos como producción. Bien, punto. Y ahora viene la famosa teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente, que si tú utilizas esto, M por V igual a P por Q, por favor, eso sí tienes que memorizarlo, ¿ya? Algunos utilizan la mnemotecnia, mi vaca da poco queso, ¿ya? Es una mnemotecnia, por si acaso, ¿ya? Es la más bonita, es la más tranquila. Entonces, de esas dos variables, perdón, de esas cuatro vamos a elegir dos variables y tratar de eliminarlas. ¿Y cómo se eliminan dos variables, profesor? Bueno, se eliminan volviendo a las constantes. Pero para eso necesito saber qué variable quiero hallar. Voy a hallar los precios, ¿no? Los precios, ¿cómo varían? M por V sobre Q. Repito, M por V sobre Q. ¿Ah? Precios varían M por V sobre Q. ¿Ok? Ahora, ¿qué estás observando? Que aquí existen demasiadas variables. Entonces tengo que volver dos constantes para solo quedarme con una, es decir, aplicar el ceteris paribus para poder desarrollar el cuadro. Tal vez no me entiendas, Carla, Stephanie, así que voy a recurrir a la matemática de tu profesor de álgebra. ¿Qué opinas? A ver, mira, algo muy sencillo de colegio. Mira, me van a ayudar, ¿ah? Tengo X, Y igual a W y Z. Mira, matemática. Si yo quisiera saber cómo Y depende o está en función de otras variables, ¿me podrías decir cómo hago para despejar Y? Claro, sería WZ entre X, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú? Que Y depende de W por Z entre X. Pero hay un problema, Stephanie, Carla, Fabricio, Windsor. Hay un problema. Ese es el problema. ¿Qué pasa si W aumenta? ¿Qué pasaría con Y? Estamos hablando de matemática. No, lastimosamente fallaron, chicos. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que pueda pasar, ya que Z también es variable. O sea, Z puede subir o también puede bajar y X puede subir o también puede bajar. ¿Me entiendes? Entonces tú no podrías decir, ah, bueno, cuando W aumenta, Y va a aumentar. No, pues, claro, por supuesto. Acabas de darte cuenta de eso. Ya, entonces dime, ¿qué sugerencia matemática harías? Correcto, Windsor, muy bien. El ceteris paribus dice, hay que mantener constante lo demás.
Y a ver cómo mantendríamos esas cosas constantes. Diríamos así, ¿no? Y es igual, W lo mantengo como variable, el Z le pongo una constante, vamos a ponerle un 3. Creo que el 3 es una constante válida, ¿no? Y por acá el 5, ¿no? Para que no hagas tonterías de simplificar. Ya. A ver, el 3. ¿Por qué al 3 le digo constante? ¿Por qué al 3 le digo constante? ¿Mm? Al 3 le digo constante porque nunca dejará de ser 3, ¿no? O sea, el 3 no se va a volver 4. El 5 no se va a volver 6. En otras palabras, son constantes, no cambian. Y ahora sí, a la cuenta de 3, 2, 1, si W aumenta, ¿qué le pasa a Y? Ah, ahora sí. ¿Qué te pareció? No estamos viendo nada de economía, eso es solo matemática, ¿ok? Ahora, ahora, voy a darte una variación más. Y si hubiera sido así, mira, y si hubiera sido así, W y Z hubieran sido los constantes, es decir, 3 por 9 y por acá X. Mira, o sea, el X lo mantengo como variable y el WZ son los que voy a generar como constante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurriría si es que X aumenta? ¿Qué le pasará a Y? Notas entonces que el cociente, cuando el numerador es constante y el denominador aumenta, el cociente disminuye, ¿no? A ver, por favor, no estoy viendo nada de economía, es solo matemática. ¿Sí? Listo. Ahora, voy a hacer una variación. A ver, pero a ver, ¿qué opinas? ¿Y qué pasaría si coloco Y? No, espérate, déjame ponerlo con otro color. Y el W, el Z le pongo una constante, 8, y el X los mantengo como variables. ¿Qué? Pero, profe, no se puede. No, no, espérate. Este W lo voy a aumentar 10%. Y este X voy a aumentarle 8%. ¿Qué crees que pasa con Y? ¿Aumentará o disminuirá? No, aumenta, Fabricio. ¿Y por qué aumenta? ¿Alguna idea?
¿Por qué aumenta? Claro, porque el numerador cuando aumenta mucho más que el denominador, ¿ya? Pues eso ocurre, ¿no? El cociente tenderá a aumentar. A las pruebas me remito. ¿Cómo podríamos demostrarlo? Divide, ¿no? Divide 10% entre ¿cuánto? Entre 8%. ¿Cuánto me da? 1.25. ¿O no? ¿Así se hace esa división? No. Cuando tú dices que aumentó 10%, entonces acá aumentó un 110%. Y acá aumentó un 108%. ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué crees? Porque tú no sabes realmente cuánto es W y cuánto es X. Lo que sí sabes es que aumentó un 10. Entonces será sobre el 100 que existía, aumentó un 10, 110%. Sobre el 100% que existía, aumentó un 8. Y ahora sí, puedes dividirlo. Y de ahí lo multiplicas por 100. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo hago la división 110 entre 108 y me da 1,0185. ¿Ya? 1.0185. Ahora, eso lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Y cuánto me da? 101,85%, ¿o no? Entonces, eso es lo que aumentó Y. ¿Cuánto aumentó Y? Si W aumenta 10% y X aumenta 8%, Y aumenta 1,85%. A ver, por favor. ¿Sí? ¿Te puedo dejar un ejercicio? Ya. Mira que no estamos viendo nada de economía todavía. Estamos viendo solo matemática. Y si fuera al revés, es decir, si ese aumenta 8% y ese aumenta 10%, ¿qué pasa con Y? A ver, inténtalo. ¿Sí? Disminuye. ¿En cuánto, Rosario? Este aumentó, este sería un 108% y este sería un 110%, ¿no? O sea, un 108 entre un 110.
y te da un 0,9818. Que si tú a ese 0,9818 le multiplicas por 100, sería 98,18%, ¿sí o no? Entonces, Y disminuye. ¿Cuánto disminuye Y? Ah, si era un 100% y ahora es 98,18, disminuye un 1,82%. A ver, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Y ahora sí, mira ese cuadro y dime si lo puedes entender. ¿Te acuerdas cuál era la ecuación? Copien todos, por favor, en el chat, los que están atentos ahorita, por favor, y dime cuál era la reformulación de la teoría cuantitativa. Muy bien, muy bien, muy bien. En el lado izquierdo, M por V representa el dinero y en el lado derecho representa la producción. Y ahora despejamos P. ¿Yo podría saber qué pasa con P cuando miro esa ecuación? No. ¿Por qué? Porque hay tres variables. ¿O no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener. Bueno, voy a suponer que U y Q sean constantes. Y ahí sí que podría ser. Si la masa monetaria aumenta, P aumenta. Si la masa monetaria aumenta en 2%, P aumenta en 2%. A ver, por favor, ahí hago una pausa. ¿Me estás entendiendo? ¿Y qué pasa si M por V fueran constantes? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? O sea, es la aplicación matemática nada más. Ya, dale entonces. Ahora, si Q aumenta, ¿qué le pasa a P? Ya lo expliqué ya. Entonces, pero esta vez vamos a explicarlo matemáticamente, perdón, económicamente. Cuando la producción de un país esté estancada, es decir,
cuando Q se mantiene constante y la masa monetaria de un país comienza a crecer, o sea, hay más dinero que PBI, hay inflación. Y tiene la lógica que su compañero al inicio me dijo, ¿no? Me dijo, profesor, cuando hay mucho dinero, mira, y hay poca producción, las personas pagarán más por esa poca producción. Pero si hubiera demasiada producción y más bien no hay dinero, los precios bajarían. Quiere decir que si esto es inflación, lo de acá sería deflación o desinflación, como dicen algunos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Y a ver, asume el reto final. Este es uno que no te he dicho. ¿Y qué pasa si V aumenta, M por V aumenta en 5% y Q aumenta en 5%? A ver, te dejo esa como reto. Claro. Entonces, ¿cuál es el secreto para controlar la inflación? Y ahí, mira, de ahí salió el premio Nobel, pues. ¿Cuál es el secreto para controlar la inflación? No, no, Fabricio, nada que ver. ¿Nadie? Y cuando tú veas que el Producto Bruto Interno aumenta en 3,6%, ¿cuánto debería ser la emisión de masa monetaria, de M? Exacto. Y a eso se llama emisión orgánica. Orgánica. Quiere decir que es una emisión que no va a causar daño
no va a causar daño, no va a hacer daño. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a ver, hemos ahí terminado esta parte, vamos a ver ahora lo que es la inflación. Bien, ¿qué entiendes tú por inflación? Voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Inflación será el incremento de un precio? No, ¿verdad? No. La inflación no es el incremento de un precio, porque si fuera el incremento de un precio, sería eh, microeconomía. ¿No crees tú? Claro. Entonces, no es. Entonces, ¿qué sería? El incremento de un conjunto de precios llamado, como Fabricio dice, nivel general de precios. Ahora, dos cosas. ¿Los precios subirán un día y bajarán al día siguiente? No, no puede ser así. ¿Mm? Tiene que ser un incremento sostenido. Muy bien, Winsor. Sostenido significa que se mantenga. Excelente. Sostenido significa que tiene que mantenerse. Sostenido. No, establecido es otra cosa, Carla. Establecido es que alguien venga y lo ubique, ¿no? Eso se está establecido, ¿no? O sea, hay una regla general. Eso no. Ahora, otro más. ¿Quién es el que calcula la inflación? O sea, ¿quién te dice si en el Perú hay inflación o hay deflación? No. El que se encarga de determinar la inflación es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Que diga acá BCR es porque el BCR ya es el que dio la definición. Sigo. Bien. Entonces, a eso le llamamos inflación. Pero lo que hoy vamos a ver no es no solamente el nivel general de precios, no, vamos a hablar sobre el promedio de precios. El promedio de precios. Eso es lo que vamos a ver ahora. El promedio de precios.
Bien, antes de continuar, ¿cuál sería la consecuencia más terrible de una inflación? No, consecuencia, Fabricio, consecuencia. Y está en la pantalla que tu dinero ya no pueda comprar lo mismo. Claro, que tu dinero ya no compre, que como diga ahí, que pierda su poder adquisitivo. Listo. Que no pueda comprar, pero ¿eso cómo se llama, Winsor? Perder el poder adquisitivo. Bien. Entonces, aquí tenemos algunas características. La primera característica, la inflación, es un aumento general. ¿Qué significa? Que no hablamos de una inflación cuando el precio de un producto sube, sino cuando el conjunto de un grupo de productos es el que sube. La inflación no se refiere a precios altos, sino a precios que aumentan. Quiere decir que si tú vas a un país en donde los precios son elevados, no significa que en ese país hay inflación. O sea, no necesariamente, porque puede ser que los precios son elevados desde hace mucho tiempo, ¿no? Los precios son elevados desde hace mucho tiempo y no significa que haya inflación. ¿Para qué inflación? Necesariamente tú tienes que ver que el precio de A haya subido a B. ¿Me entiendes? Solamente ahí. Tú tienes que darte cuenta estadísticamente que los precios subieron. Eso. La inflación no se refiere a precios altos, sino a precios que aumentan. Y el último, tiene que haber un flujo constante, ¿no? No puedes decir que hay inflación porque hoy día subieron los precios y mañana bajaron. ¿Ok? Y aquí tienes, mira, con ustedes, no, no te equivoques. No es la canasta básica. Y eso ya vino en examen de admisión, ¿eh? No, 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 no. No es la canasta básica. ¿Qué cosa es? Es la canasta o la cesta de los 8 grandes grupos de consumo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia?
¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? Bien, te explico. Cuando tú dices canasta básica, básica, ¿qué crees qué entiendes por eso cuando escuchas canasta básica? Básica. ¿Mm? Nada, que son productos elementales, son productos necesarios, como dice Winsor, para vivir. O sea, que estamos hablando de una canasta de un aproximado de 1.500 soles, en donde los productos son los más elementales, los más cómodos, los más baratos para poder comprar. ¿Ok? Pero si yo te digo la canasta de los 8 grandes grupos de consumo, ¿a cuál crees que me estoy refiriendo? A los productos, a los productos que son más consumidos por la población. Si me entendiste, te hago esta pregunta. Netflix. Creo que casi todos ustedes tienen Netflix, ya sea pagando a alguien o a la misma empresa. Dime tú, ¿el Netflix estaría en una canasta básica? No. Pero el Netflix sí está en dónde? El Netflix sí está en los 8 grandes grupos de consumo. ¿Qué tal? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ya, entonces una más. Es como si te dijera el Spotify o el dúo de Movistar o el trío de Movistar. ¿Ellos qué tienen? ¿Mm? Un consumo muy continuo, ¿no? Una gran cantidad de consumo, pero no podrían estar en la canasta básica, ¿ya? Bien, entonces, aquí viene la pregunta de admisión, porque San Marcos preguntó esto. Te pregunto, completa en el chat, voy a escribirlo. La canasta de 8 grandes grupos de consumo sirve para calcular qué, sirve para hallar qué. Claro, para calcular la inflación, que obviamente se obtiene calculando el IPC, que hoy día vamos a ver. Muy bien. Y la pregunta de San Marcos no era esa, sino es, ¿y la canasta básica de bienes y servicios, o canasta básica de consumo, para qué sirve?
sirve para determinar el salario mínimo, como dice Fabricio, pregunta de examen de admisión, y también para establecer la línea de pobreza. Porque recuerda que las personas que son consideradas pobres son aquellas que no pueden conseguir ingresos ni siquiera para cubrir su canasta básica de consumo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Bien. Sabiendo eso, mira la pantalla. Estos grandes 8 grupos de consumo es una lista no solamente de alimentos y bebidas, sino de vestido, calzado, de vivienda, de muebles, de cuidado de la salud, de transporte, de enseñanza y otros bienes y servicios. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es calcular los precios de todos esos productos. Pero hay un detalle. Una vez que ya tengas ese cálculo, vas a hallar un promedio. Necesito los conocimientos de tu profe de aritmética. A ver, ayúdame. ¿Cuál es la diferencia entre un promedio aritmético y un promedio ponderado? ¿Mm? Ahí va. Porque sería un promedio aritmético si sumo todo, hago, y lo divido entre el número de productos. ¿Me entiendes? Sumo todo y lo divido entre el número de productos. ¿Ok? Sumo todo y lo divido entre el número de productos. ¿Eso qué significa? Que es un promedio aritmético, pero acá no puede ser un promedio aritmético, sino tiene que ser un promedio ponderado. ¿Por qué crees? Claro, porque una familia no va a gastar su presupuesto dividiéndolo entre 8. Imagínate que papá gana 800. ¿Divide 100, 100, 100, 100, 100, 100 para cada elemento o no?
¿Listo? Entonces, ¿concentrará mayor riqueza en dónde? ¿En dónde concentrará mayor riqueza? En alimentos y bebidas. Y esa es pregunta de examen de admisión. Entonces, vamos a suponer, si yo tengo un 100% y del 100% de mi ingreso destino un 35, perdón, acá ya está, ¿no? Acá está. Destino un 38, destino un 15, un 16, un 9, un 5, un 6, un 4. No habría ningún problema. ¿Estamos? Y sumado todo, ¿cuánto me tiene que dar? 100. Entonces yo necesito una fórmula para poder calcular un promedio. ¿Y eso será qué? El promedio ponderado. Vamos a suponer que el promedio ponderado me sale 725,3. Premio para el que me dice qué sería este número, este promedio ponderado, ¿qué sería? Bravo, Windsor, muy bien. Tienes el premio de estar cada vez más cerca al ingreso. El IPC. ¿Qué es el IPC? Índice de precios al consumidor. Otra vez, índice de precios al consumidor. ¿Ok? Ya, punto. Profesor, pero ¿cómo se calcula la inflación? Todavía no. Recién vamos a ver eso. ¿Te acuerdas que te dije, bueno, no me acuerdo el número, 721,2 era el IPC? Pero vamos a suponer que ese es el IPC de mayo y que el IPC de junio es 748,6. ¿Ok? Entonces mi pregunta será, eh, ¿cuál, eh, cuál de ellos, cuál de ellos, o bueno, en todo caso, cómo yo podría calcular una inflación? No sé si tú te acuerdas que te dije que la inflación no era el precio alto, sino cuando los precios se elevan. Entonces, yo me doy cuenta que de mayo a junio, ¿qué ocurre? ¿El IPC aumentó, sí o no? Definitivamente, entonces, así, ni bien miro eso, dime, ¿hay o no hay inflación? Ni bien miro, ni bien observa, obsérvalo, ni bien obsérvalo, vamos. ¿Hay o no hay inflación? Hay inflación, porque si en mayo, inflación mensual en ese caso, ¿no? Si en mayo es 721,2 y en junio es 748,6 el IPC, hay inflación. Ahora, mi pregunta es, claro, ese es el promedio ponderado de mayo, el promedio ponderado del IPC, el promedio ponderado de la canasta de 8 grandes grupos de consumo, aumentó. La pregunta es, ¿y cuánto hay de inflación? Ah, y eso ya tiene que ver en términos aritméticos.
¿Cómo lo harías? Esa es la fórmula. Tienes que colocar el IPC final menos el IPC inicial sobre el IPC inicial por 100. Al multiplicarlo por 100, ¿qué estás haciendo? Estás convirtiéndolo en porcentaje. A ver, por favor, ¿quién me saca el cálculo de ello? ¿Cuánto saldría? Es el mismo, Rosario. IPC es el índice de precios. Esa es la inflación, 3,79%. Entonces, siempre la inflación se va a determinar en una tasa. Por eso le dicen tasa de inflación, en un porcentaje. Ayúdame, por favor. Y si te hubiera salido negativo, sería una tasa de ¿qué? De deflación. Correcto, muy bien. Una tasa de deflación. Muy bien. Es como si yo colocara aquí, ¿cuánto es la inflación del Perú el año 2022? Mira, ¿qué resultado te bota? ¿Porcentajes o no te bota porcentajes? Claro. Por eso es que tienes que saber interpretar los porcentajes. Profe, dice que el 2023 terminará en 4,1, 4,5. Ya, ponle 4,5. Yo creo que va a terminar en 4,5. Pero en el 2022 era en 8,46. ¿Cómo sería? ¿Cuándo fue la inflación, digamos, más alta? ¿2022, 2023? Claro. Ahora, nos acaba de hacer una pregunta, Windsor. El rango meta es tenerla entre 1% y 3%. Claro, Windsor. Pero así como tú sabes, cuando uno proyecta algo no siempre ocurre lo que uno se proyecta. ¿No crees eso?
Claro. Entonces puede ser más o puede ser menos, pero lo que él recomienda, el BCR, es esa cantidad. Ahora, ¿será bueno ese porcentaje? Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tienen los ritmos, por favor. Sí, ahí están los ritmos. Cuando la tasa es menor al 10%, moderada. Y te diste cuenta que las tasas serán menores al 10%. O sea, no importa tanto de 4,5, 8,5, pero igual son menores. Y eso significa un país con estabilidad económica o estabilidad monetaria, para que entiendas un poco mejor eso. Una tasa entre el 10 y el 1000% equivale a una crisis monetaria. Quiere decir que tu dinero no está generando mucho. Tu dinero deja de comprar. Tu dinero deja de comprar. ¿Ok? Y la hiperinflación, ¿qué sería? La pérdida total del valor del dinero. A ver, por ejemplo, ¿qué país está en inflación galopante en estos momentos? Un país de Sudamérica. No me digas Venezuela, porque todos sabemos que Venezuela ha estado durante muchos años en hiperinflación. Argentina, correcto. Entonces, en Argentina hay una crisis monetaria. ¿Qué significa? Que todos los días suben los precios. Bien, continúo. Ahí está. Yo creo que en Internet puedes encontrar inflación más elevada, ¿no? Eso lo puedes encontrar en cualquier página de Internet. ¿Ok? Profesor, Venezuela ya no está en hiper. Claro, durante muchos años estuvo en hiper. Ahora está solamente en galopante. Pero se constituye como eh, pues una inflación muy grave también, pues, ya que no estás hablando de que solo se incrementa durante un año, lleva años haciéndolo. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió eso? Ahora, viene la gran pregunta. ¿Por qué ocurre una inflación? Y eso tiene que ver con la primera que vimos al inicio de la clase. ¿Te acuerdas que vimos al inicio de la clase?
Ayúdame. Claro, la teoría cuantitativa, muy bien, la teoría cuantitativa, en donde decía que demasiado efectivo genera pues una hiperinflación, ¿o no? Muy bien. Entonces, las personas demandan más. ¿Y cuál es la razón del por qué demandan más? ¿Cuál es la razón del por qué demandan más? Porque tienen más efectivo. Otra razón del por qué los precios suben. Dame otra razón. Porque los costos de fabricación son mayores, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, los insumos son muy caros. Las tasas de interés, los salarios. Es la típica frase, no es 100% exacta, pero es la típica frase, ¿por qué ha subido el pasaje? Ah, porque la gasolina está más cara, ¿no? ¿No? Oye, ¿por qué el pan está más caro? La típica pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? Ah, porque la harina está más cara. Esa es la inflación por costos o también se llama inflación por oferta. Inflación por costos o por oferta. Otra causa de la inflación, por expectativas. Cuando tú crees que los precios van a subir, entonces, cuando tú crees que los precios van a subir, las personas crean una falsa expectativa de que eso realmente va a ocurrir. Otro, importada. ¿Cuándo es importada? Cuando tú traes inflación de otro país. Claro, por eso se llama importada, ¿no? Tú traes inflación de otro país. Imagínate en el caso de los... ¿en qué situaciones puede pasar eso? En los países que están dolarizados. Dolarizados. Dame un ejemplo de un país que está dolarizado. Claro. Graciosa, Tatiana. Estados Unidos. Wizard dice Canadá. Se pasaron. Canadá utiliza otra moneda. Es el dólar canadiense. Un país dolarizado significa un país que ha renunciado a su moneda
para poner la moneda oficial, el dólar, como su moneda? Estamos. Entonces, ¿qué ocurre si hubiera una inflación en Estados Unidos? Absorbes la inflación en el país dolarizado. Ecuador, ¿correcto? ¿No? Claro. Hay países que decidieron abandonar su independencia, ¿no? Eh, y bueno, esos países ya no más quieren tener una emisión de, de su propia moneda, ¿no? Ellos esperan movilizar, ¿qué cosa? Dólares, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Se entendió eso? Y finalmente, una inflación estructural es cuando hay demasiado consumo de la nada, ¿no? Un grupo de población llegó. Por ejemplo, una inflación estructural sería si es que Lima, pues, llega una gran cantidad de personas, de una gran cantidad de migración que hace que afecte ya sea la demanda o la oferta, ¿no? Profe, ¿podría ser eh, la migración venezolana? No creo. No creo porque la migración venezolana no puede hacer que los precios suban, ya que lo que ellos van a hacer es simplemente generar puestos de empleo, perdón, van a generar más oferta laboral y al contrario, las empresas van a encontrar más mano de obra barata debido al exceso de oferta laboral. Pero cuando una migración sí generó una inflación, cuando una migración sí generó una inflación. Stephanie, tiene su pos y su contra. Eh, Eso ocurrió en la época del terrorismo, los años 80. ¿Qué pasó? Que eh, el campo, debido al miedo del terrorismo, las personas decidieron abandonarlo y venir a Lima. Ahora tú dirás, escucha, profe, pero eso, ¿qué tiene que ver con la inflación? Lo que pasa es que la mayoría de estas personas se dedicaba a la agricultura, ¿entiendes? Entonces se dedicaba a la agricultura. Entonces, al ya no estar esa persona, la escasez se reduce. Perdón, ¿qué estoy hablando? La producción se reduce. Repito, la producción se reduce. ¿La producción de qué? De alimentos. Y al haber menos producción, lo que va a terminar esto en escasez. Y si hay escasez de productos debido a que ya no se producen tantos alimentos, ¿qué crees? Los precios empezarán a subir. Continuamos. Sí, Winsor, sigo malito todavía. Otros términos que podemos usar en inflación. Deflación, disminución de precios. Reflación es cuando el gobierno adrede, quiere crear un incremento de precios. ¿Ya?
¿Y por qué hace eso, profe? Porque también cuando los precios son bajos, es decir, cuando hay una deflación, cuando los precios son bajos, no es motivador para las empresas. Recuerda, las empresas no se motivan cuando ven precios bajos. Y si estás en una etapa en donde el país está en una recesión y hay precios bajos, lo conveniente es que el gobierno también estimule a la producción. Eso es la reflexión. Y ahora, una que ha venido en admisión, por favor, ayúdame. Una que ha venido en admisión es la estanflación. ¿Qué viene a ser la estanflación? La estanflación es la recesión más inflación. Si de por sí la inflación es mala, porque la inflación es el incremento de precios de manera acelerada, ¿te imaginas no tener para pagar precios tan elevados? Es decir, los precios se elevan y tú no tienes eh, efectivo porque no tienes empleo. Eso sí, sería chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes empleo. No tienes empleo. ¿Cómo vas a hacer para pagar altísimos precios, precios elevados? ¿Mm? Por eso, la estanflación es una combinación de dos fenómenos económicos dañinos. Recesión, que significa disminución de la producción y la consecuente desempleo, y la inflación, que es grave, ¿no? Cambio. ¿Y qué sería depresión? ¿Qué sería depresión? Cuando es al revés. Hay una recesión, pero esta vez ya los precios no suben, sino comienzan a bajar. Correcto. ¿Hasta ahí estamos? Y tienes estas tres últimas ya un poquito más fregadas para aquel que va al área D, que es la subyacente, la inflación sin tomar en cuenta los productos que suben de precio todos los días, ¿no? Hay productos que suben de precio todos los días. Esos productos que suben de precio todos los días, vamos a quitarlos de la cuantificación. Quítalos, sácalos de la cuantificación. Entonces, al sacarlos, ya tenemos un dato más real, ¿no? El dato más real sería, ¿ya? Que en donde, pues, los precios van a subir, ¿ya? De manera gradual, ¿no?
no como cuando yo considero el pollo o la gasolina que siempre sube, ¿no? Entonces eso se llama subyacente, quitando los productos que constantemente suben de precio. Después tengo la inflación embalsada. Esta inflación entrampada es inflación en donde tú dices, ¿por qué los precios son, por qué los precios son bajos? Y no te das cuenta que es una trampa, es una ficción, es un engaño. ¿Por qué? Porque el gobierno ha estado subsidiando, repito, subsidiando los precios de los productos. O sea, una parte lo paga el gobierno y otra parte lo pagas tú como cliente. Pero, ¿y qué pasa si el gobierno ya deja de cumplir? ¿Automáticamente subirían los precios, sí o no? En la inflación embalsada, ¿ya? Es cuando los subsidios hacen que ese precio sea menor. Embalsada, no contenida, ¿no? Contenida. Y bueno, la target o targeting en castellano, profe, ya, la meta inflacionaria, el objetivo de inflación, ¿ya? Bien, ese, como dijimos, ¿no? Entre 1 y el 3%, ¿no? O 2% con más menos 1, ¿no? Mínimo 1, máximo 3. ¿Qué consecuencias trae una inflación? Consecuencias, terribles consecuencias. Disminución del salario real, ¿qué significa? Disminución del salario real. ¿Mm? Disminución del salario real significa que ya no vas a poder comprar, ¿no? El poder adquisitivo se redujo. El poder adquisitivo se redujo. Aumento de la ganancia para los especuladores, desigual distribución del ingreso. ¿Cómo para los especuladores? Esos que paran escondiendo los productos, ¿no? Otro. Dolarización. Estamos. Dolarización. Beneficio del deudor. A ver, ¿quién me explica eso? A ver, participa un poquito. ¿Quién me explica eso de beneficio del deudor y perjuicio del acreedor? Claro, los deudores se benefician porque como la inflación es mayor, cuando devuelvas una deuda, ese dinero va a ser basura, ¿no? Claro. Entonces el deudor le conviene, ¿no? ¿Ok? Otro. ¿Y quién es el que se perjudica? El que presta. El que presta es el que se perjudica. Menor ahorro, nadie quiere ahorrar.
las empresas no quieren invertir. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tratar de evitar de fabricar dinero, ¿no? Claro. Disminución de la masa monetaria, ¿no? Aumentar la producción o aumentar el PBI, ¿te acuerdas? Eliminar el déficit fiscal, hacer que el gobierno gaste menos. Todo eso ya lo hemos visto. Cambiar las expectativas de los agentes económicos. O sea, decirle a la población que tenga más confianza en el gobierno. Listo. Yo creo que yo creo que aquí lo más importante, ¿ya? Yo creo que aquí lo más importante es que tú eh, eh, te des cuenta de que si el gobierno no toma una medida para controlar una inflación, la población va a ser afectada con un malestar terrible porque no va a poder conseguir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Y al final va a existir la fuga, ¿no? Claro, por eso es que en Argentina están esperando pues que haya un nuevo cambio de gobierno para poder decir a ver cuál es el nuevo rumbo, ¿no? Si no me voy de Argentina, dirán los propios nacionales, ¿no? Y ya no te voy a contar sobre los venezolanos, ¿no? Lamentablemente, pues por un pésimo gobierno y una hiperinflación y hasta ahora que no se puede controlar, pues ellos no pueden desarrollar su vida, ¿no? ¿Estamos así? Bien. Políticas antiinflacionarias es lo que el gobierno tiene que hacer para combatir la inflación. Según la teoría de este señor llamado Arthur Phillips, él decía que la inflación es en razón inversa con el desempleo. ¿Cómo en razón inversa con el desempleo, profesor? O sea, siempre que hay desempleo, las personas, ¿ya? Fabricio, ¿te acuerdas los primeros minutos de clase? M masa monetaria, era la fabricación de dinero, ¿te acuerdas? Bien, bien. Entonces, ya. Entonces, a ver, volvemos acá al cuadro de Phillips. Según la curva de Phillips, ¿ya? De acuerdo a la curva de Phillips, la curva de Phillips nos muestra que hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Eso se muestra porque hay una pendiente negativa, ¿no? A ver, matemáticos. Y cuando hay una pendiente negativa, esos dos ejes están en razón inversa. Profe, ¿usted cree que eso sea cierto? Claro, porque mira, si hay más desempleados, no tienen ingresos. Y si no tienen ingresos, ¿comprarán? No compran. Por ende, ¿cómo va a subir los precios si no hay compra? Entonces es cierto, ¿no? ¿Ya? Hay una razón inversa. Pero esta teoría se fue al tacho cuando en 1970 en Estados Unidos aparece la estanflación. ¿Quién me dice que era la estanflación? ¿Quién está ahí pendiente? ¿Qué era la estanflación?
¿Mm? Exacto. Y la recesión, sí o no, que es desempleo. Entonces, lo siento, Phillips, en 1970 se comprobó que también podría ser así. Claro, lo que pasa es que Phillips, cuando eso ya se desarrolla, mira, en el 75 ya estaba muerto. Listo. Te doy un pequeño regalo, no sé, depende de ti. El crédito. Es un temita adicional. El crédito. Ya hemos terminado la clase. ¿Qué es el crédito? Te entrego una riqueza a cambio de otra. O sea, te doy una riqueza presente si tú me devuelves una riqueza futura. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la famosa venta al crédito. ¿Qué vendría a ser la venta al crédito? Cuando yo te entrego un producto y el valor de ese producto me lo tienes que devolver de acá a un tiempo, ¿no? Ahora, si digo venta al crédito es eso, pero también puedo decir préstamo. Pero en el caso del préstamo ya no son bienes, sino que serían dinero. Empezamos. A ver, ¿cuáles son los elementos para el crédito? ¿Qué elementos hacen de que tú te endeudas más o endeudes menos? La confianza. Recontra importante. ¿Por qué? Porque si tú no confías en la otra persona, ¿le entregarías tu dinero? Por eso la confianza es lo más importante. Y ahí, pues, como no se conocen a las personas, no hay un conocimiento de las personas, hay un WINSER, hay una central de riesgo, ¿no? Una central de riesgo es donde tú ves eh, los datos como pagadores, ¿no? De las personas. El compromiso de pago es el documento, el tiempo vendría a ser cuándo me vas a devolver la deuda, siempre tiene que estar establecido, y la mercancía, que puede ser ya sea el dinero. Cuando te entrego dinero es un préstamo, y cuando te doy un bien, sería una venta al crédito. ¿Quiénes son los personajes o agentes del crédito? Ahí está. El acreedor, el que presta, el deudor, el que se endeuda. Al acreedor le dicen prestamista, al deudor le dicen prestatario. Y el intermediario financiero, que puede ser un banco, ¿no? Una financiera. Ya, comienzo. ¿Cuáles serían los instrumentos del crédito? ¿Qué papeles, qué documentos tú tienes que observar para que te presten dinero? Una forma es lo que estás viendo en la pantalla, la letra de cambio. Te firmo una letra de cambio y eso demuestra
que existe una deuda entre tú y yo. Normalmente las letras de cambio que las venden en las librerías, estos papelitos a un sol, estos documentitos sirven para comprobar una deuda entre dos personas naturales. Ahora, el cheque ya sabemos que es un documento bancario, ya lo explicamos la semana pasada. ¿Ya? Es un cheque, es una forma de dinero incluso. Es una forma de dinero. En cambio, cuando hablas de pagaré, el pagaré ya es un documento que certifica una deuda, pero de parte de un agente financiero, un banco. Claro, un banco es el que va a determinar el pagaré. O sea, si son dos personas naturales que se endeudan, es una letra de cambio. Pero si es un banco el que te va a realizar el préstamo, ya no te hace firmar una letra, te hace firmar un pagaré. El warrant es un documento que te entregan cuando tú dejas algo en un almacén. Eso que dejas en un almacén, ¿ya? Eso que dejas en un almacén, te entregan un papel para que tú lo puedas recoger cuando tú desees. Repito, te entregan un papelito para que tú lo puedas recoger cuando tú desees. ¿Ok? Pero en este caso, ese papelito que te van a entregar también podría funcionar como garantía. ¿Para qué? Para solicitar un préstamo. Para solicitar un préstamo. Claro, entregas el documento y dices, por si acaso, si es que, si es que no te puedo pagar, te dejo en garantía lo que tengo en el almacén. ¿Y qué papel comprueba los bienes que yo tengo en un almacén? El warrant. El warrant es un documento que te muestra que has dejado algo en un almacén. Puede ser, no sé, máquinas, vehículos, no sé, maquinaria pesada. Y eso lo dejas como garantía. Los bonos son documentos que sirven para endeudarse, pero solamente entre sociedades anónimas. Claro, solamente entre sociedades anónimas. Ahora, ¿cómo se llama tu crédito? ¿Cómo se llama tu crédito? ¿Qué nombre tiene tu crédito? Bien. Si tu crédito está destinado a producir, es decir, tú has sacado un crédito para iniciar una empresa, se llama crédito productivo. ¿Ok? Pero si tú has solicitado un crédito para una familia, es un crédito de consumo. ¿Quién es el que se endeudó? Si se endeudó una empresa o una persona, crédito privado. Si se endeudó el Estado, crédito público. ¿Dejaste algo a cambio? Si no dejaste nada y tan solo firmaste por esa deuda, es un crédito personal. Te tienen tanta confianza que ese crédito le dicen a sola firma.
Pero si es un crédito fuerte y no te tienen confianza y te dicen, señor, le vamos a prestar, pero usted tiene que dejarnos una garantía. Ah, eso se llama crédito real, real. Ahora, ¿qué garantía puedes dejar? Un mueble, o sea, algo que se puede mover, un vehículo, una joya, o un inmueble, si el crédito es más grande, cuando dejas un inmueble, ya el crédito es mayor, ¿no? ¿En cuánto tiempo me vas a devolver? Corto plazo, te devuelvo en un año. Mediano plazo, más de 1, menos de 5. Largo, más de 5 años. Crédito bancario, el préstamo. Crédito de comercial, no. No quiero que me des crédito en dinero, no, no. Quiero que me des crédito de arroz, crédito en azúcar, crédito en televisores, crédito en autos. Eso es crédito comercial. En cambio, cuando yo pido un crédito en efectivo, préstame, es un crédito bancario. ¿Por qué es importante el crédito? Creo que es obvio, ¿no? Hay momentos que no tenemos dinero y este crédito nos ayuda a comprar bienes y servicios. También a las empresas las ayuda para que éstas puedan invertir. Y entonces el dinero que está en los bancos, que era producto del ahorro, sirvió para invertir. Muy bien. Ese es un plus, un adicional que te dejo para que lo tengas siempre en tu haber. Vamos a las preguntitas. Vamos con la pregunta número 1. Para medir la inflación, el indicador es el IPC, ¿no? 2. La inflación es un fenómeno monetario. Podemos indicar otras consecuencias. 2. Beneficia a los deudores, ¿no? Aquí es 1 casa, 2 caracho. 1 casa y aquí es 2 beso. 3. ¿Quién calcula la tasa de inflación? ¿Te acuerdas que había fallado? El INEGI, ¿no? ¿Cuál es el rango meta? Entre 1 y el 3%. Mayor a 1000, hiperinflación. 5 casos. 6. Lo positivo es inflación, lo negativo es deflación. Ahí sería 6 a 1000. 7. 7 tengo inflación moderada. 8, enano. 9, una tasa de inflación pierde ¿qué? Hace perder ¿qué? El poder adquisitivo. Deflación, disminución de los precios. A mayor masa monetaria, pregunta 11, mayor nivel de precios, 11 de oro. 12, en la época de Alan García, se perdió el valor del INTI, hiperinflación, 12 veces. 13, la inflación que destruye el dinero, hiperinflación. 14, principal consecuencia de la inflación, caída del salario real. ¿Te acuerdas que te dije eso? Caída del poder adquisitivo. ¿Y qué ocurre cuando un país comienza a traer productos importados de otro país en donde los precios son muy altos? Inflación importada. 15, enana. Muy bien, estimados alumnos, un abrazo para todos gigante y nos estamos viendo ya la próxima semana. Cuídense mucho y muchísimas gracias. Tengan un bonito y hermoso fin de semana. Gracias.